Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Shirley y bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hacer un video que muchos de ustedes nos han pedido y es todo sobre la aplicación y los tips para escribir su carta de motivación y plan de estudios para las aplicaciones de las becas de pregrado. Hoy estamos con un amigo de Colombia, Juan David Orozco. Él se ganó la beca de pregrado hace 3 años y nos va a contar su experiencia y cómo fue su proceso de aplicación, qué tips nos tiene que dar en cuanto a llenar los formularios y cómo le fue como en su primera ronda de aplicaciones para este programa. Así que empecemos. Cuéntanos qué estudiaste, cómo fue tu proceso de selección y cuántas rondas tuviste para aplicar a la beca. Estoy en segundo año de ingeniería de software en Hanyang University. Llegué a Corea en 2015. Tú entregas los documentos, te hacen entrevistas, después te dicen si pasaste a la selección, te llaman las universidades. ¿Aplicaste en septiembre, me imagino? Apliqué en septiembre, en octubre me dijeron que me iban a llamar de las universidades. Solamente una me llamó en diciembre, que fue a hacer la entrevista de Hanyang. Las otras dos me rechazaron por correo electrónico. Y ya después de hacer la entrevista me dijeron que se demoraba un tiempo el proceso y que ya después me llamaban de la embajada a avisarme. ¿Cuándo viajaste? ¿Fue en febrero o en enero? En febrero. El programa de él fueron 1 año de estudio de coreano y 4 años de la universidad. Pero si tienes la opción de estudiar más tiempo coreano, si tu nivel no es suficiente para hacer tu carrera en ese idioma. El primer año de coreano tienes que pasar un examen que se llama TOPIK. Tienes que pasarlo con nivel 3 mínimo. Si no lo pasas con nivel 3, hasta mi promoción, te dan la opción de extender la beca a 6 meses. 6 meses de coreano. Si extendías esos 6 meses de coreano, tenías que pasar el examen en esos 6 meses. Pero ya esa regla la quitaron, ya tienes que pasar el examen en el primer año. Sí, o sea, te dan 1 año prácticamente para que estudies el idioma y para que saques la certificación de proficiencia del idioma coreano, que es TOPIK. Tienes que tener al menos el nivel 3 y si ya no llegas con ese nivel te mandan a la universidad, ¿sí? No, depende de la universidad. Hay ciertas universidades que te aceptan, hay otras que sí te dicen que ya no puedes estudiar. Que la verdad me parece que es tiempo considerable porque cuando yo llegué a Corea eran solo 8 meses. Entonces en 1 año debería ser suficiente para que estudies el idioma y puedas tener un nivel de coreano decente para entrar a la universidad. Yo ya les había mencionado mucho acerca de estos requisitos en un video anterior, pero por si acaso hoy vamos a hablar paso a paso qué tips o recomendaciones tiene Juan David para que tengan en cuenta a la hora de aplicar y de llenar sus formularios. El formulario de aplicación, que bueno, esto ya es muy básico, es donde pones información sobre tu background, tu familia, nombre, apellido, tu edad, no sé, te piden tu pasaporte, tu cédula. Piden un montón de información básica. Entonces, eso es como un certificado muy básico que creo que no van a tener ningún inconveniente en llenar. Si tienen inconveniente nos dejas acá en los comentarios y nosotros te explicamos después. Que es un certificado donde tú escribes o afirmas que toda la información que estás enviando en esta aplicación es verdadera. Entonces ahí no hay como pierde con ese certificado. Es algo muy básico, solo es que lo leas detallado y firmes diciendo que estás de acuerdo con las condiciones y beneficios que te ofrece la beca. Creo que es uno de los documentos más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de aplicar. Aquí te dicen que tienes que escribir no más de 2 páginas de tamaño A4 y solamente en una cara de la hoja. Y este essay tiene que incluir como tus motivaciones, tu background familiar o personal y como las aspiraciones de por qué quieres venir a Corea, por qué quieres venir a estudiar la carrera que quieres estudiar y hablar un poquito acerca de tus actividades extracurriculares, premios si has tenido algún premio, o experiencias laborales, todo lo que tú puedas incluir en este essay que te dé como valor, te agregue valor a tu aplicación y te haga sobresalir como estudiante en el ámbito profesional al que quieres aspirar. Entonces, ¿cómo hiciste tu personal statement? En párrafos, ¿cómo fue tu enfoque? Yo conté toda la historia de mi vida en ese statement prácticamente. Conté
porque me interesé en la carrera que quiero estudiar, conté qué fue lo que me generó más interés en esa carrera, con quién vivía, cómo vivía, qué hice antes de llegar a Corea. Yo estaba estudiando no la misma carrera, una carrera similar, y conté que yo estaba haciendo eso y por qué quería la beca en vez de seguir estudiando en Colombia. Estudié 4 años, pero estaban muy repartidos porque yo también trabajaba haciendo software. Entonces Juan David creo que tuvo una ventaja muy importante. Yo leí su aplicación y lo que vi bastante es que él ya tenía experiencia laboral. Él estaba aplicando a ingeniería de software en Corea, pero ya sabía programar. Entonces cuando él hizo su ensayo, él escribió: yo estuve estudiando en la universidad tal y tal en Colombia, pero pues por X o Y motivos tuve que trabajar, entonces mediante mi trabajo y mis experiencias laborales tuve la capacidad de aprender tal y tal programa. Exactamente. Y por ende siento que realmente me gustaría estudiar o tener la oportunidad de expandirme a otro país donde pueda tener la oportunidad de enfocarme en mis estudios sin tener que trabajar. Eso fue algo que él creo que valió muchísimo la pena haber escrito, porque es una persona que realmente ya sabe qué quiere estudiar y es importantísimo que tengas muy claro qué quieres estudiar y por qué lo quieres estudiar. A la hora de hacer tu personal statement es súper importante que conectes la carrera que quieres estudiar y que tengas cierta experiencia relacionada con el tema. Es decir, si quieres estudiar, no sé, arte, que hayas tenido experiencia, digamos, haciendo cursos de pintura o cursos relacionados con la carrera que quieres estudiar. O sea, que se note realmente que ya te estás preparando para estudiar esa carrera y no que esperas llegar a Corea a aprender todo desde cero. Yo creo que mostrar pasión es muy importante en eso. O sea, que de verdad te apasione lo que quieres venir a estudiar. Ellos miran mucho eso, porque si tú tienes pasión por lo que quieres hacer, seguramente no te vas a salir de la carrera que vienes a estudiar. Exacto. Y vas a tratar de graduarte en esa carrera. Esto viene muy relacionado con que hagan una buena investigación sobre realmente qué quieren estudiar y por qué lo quieren estudiar, y traten de buscar como actividades relacionadas con este tema para que realmente se note que no solo tienen pasión, sino que sí están metidos mucho en el tema y en la carrera que quieren venir a estudiar a Corea. El study plan es prácticamente, te dicen que tienes que escribir 3 páginas de tamaño A4 y básicamente el plan de estudio es un essay. Te hacen 2 preguntas acerca de cómo tú quieres venir a complementar tus estudios o a culminar tus estudios. Si digamos estás aplicando a X o Y universidad, ¿qué materias quieres estudiar por semestre? O por qué quieres enfocar tus estudios en estas materias, qué herramientas vas a utilizar para aprender. Y también te hacen muchas preguntas sobre el idioma. ¿Qué herramientas vas a utilizar tú, digamos, para aprender o mejorar tu idioma inglés y tu coreano también? Entonces todo es muy enfocado a la parte académica. Es muy importante que consulten con una persona, con sus profesores o con alguien que ya está estudiando esa carrera, para que realmente les dé buenas recomendaciones sobre materias que vale la pena tomar. Entonces ellos te hacen 2 preguntas. Primera fue: ¿cuál es tu plan para mejorar tus idiomas extranjeros, digamos coreano o inglés? Depende mucho de la carrera, tus clases pueden ser en inglés o en coreano. Entonces, ¿qué recomiendas responder? Cuando yo estaba en Medellín fui a unas cuantas clases de coreano que me enseñaron las cosas básicas, los números, cómo presentarse, cómo decir gracias, cómo pedir algo en una tienda, que son cosas supremamente básicas pero importantes. Y eso lo mencioné en mi aplicación. O sea, así no sea mucho, eso te añade puntos a la hora de que revisen tu aplicación, porque ven interés en aprender el idioma en el que vas a estudiar. Mi carrera es 90% en coreano, 10% en inglés. Entonces, si no tienes un buen nivel de coreano, vas a tener bastantes problemas. El inglés es supremamente importante, lo tienen mucho en cuenta a la hora de tu aplicación. Conozco mucha gente que ha aplicado sin inglés y sin hablar coreano y vienen a la beca, pero la mayoría son extranjeros. En Colombia creo que el inglés es un filtro importante. Sí, es importante aquí lo que dice Juan David. Entonces, para estudiar coreano, hoy en día en Colombia tienen la ventaja, bueno, en mi época no estaba eso, pero hoy en día hay muchísimos centros de estudio de idiomas asiáticos. En Bogotá está la Alianza Coreana, en Medellín está el Centro de Estudios Asia-Pacífico, creo que es, en EAFIT, y hay demasiados programas hoy en día para estudiar coreano y para que aprendan sobre la cultura coreana.
Así que es una buena idea que empiecen a relacionarse con este tipo de centros en la ciudad donde se encuentren, empiecen a tener cercanía con la cultura coreana y con el idioma, porque si mencionan este tipo de cosas en la aplicación es muy probable que realmente les tengan mucho en cuenta, porque va a pesar mucho más a alguien que ya aprendió a hablar coreano un poco a alguien que no tiene ni idea sobre el idioma. Hoy en día pues muchísima gente empieza a estudiar coreano desde Colombia, entonces recuerden hacer énfasis en que hay que continuar los estudios de coreano acá, igual vienen a estudiar el idioma en Corea, entonces como hacer muchísimos amigos coreanos, estar súper envueltos y inmersos en la cultura coreana con coreanos. Exacto. Para mejorar el idioma. Eso te relaciona más con la cultura coreana y eso le demuestra interés a los coreanos en su cultura. Y para el tema del inglés, muchísimas personas me han preguntado si es verdad que necesitas el inglés. Honestamente, como dijo Juan David, acá en Corea hemos conocido muchísimos estudiantes que se han ganado la beca sin hablar inglés o coreano, pero realmente les ha dado muy duro estudiar porque un año no es suficiente para aprender coreano perfectamente. Si no hablas inglés te toca incluso muchísimo más difícil. Pero en Colombia, realmente para hacer el filtro en Colombia, porque Colombia la beca es a través de la Embajada de Corea en Colombia es un requisito, pues no mandatorio, pero sí toman muy en cuenta a los estudiantes que saben hablar inglés. Cuando la embajada te llama a hacerte la entrevista, te la hacen en inglés. Exacto, entonces si así digas que no hablas y la entrevistas en inglés, pues te quedas en la entrevista por no hablar inglés. La segunda parte de la aplicación, que ya es la última para cerrar, es como Study Plan for Bachelor Degree. Tu plan detallado de materias a cursar durante tus 4 años de carrera. ¿Qué quieres estudiar cada año? ¿Qué énfasis quieres darle a tu carrera? ¿Por qué? ¿Y cómo o qué herramientas de estudio quieres utilizar para tener un buen promedio durante todos estos 4 años? Recuerden que el promedio, esto es una beca y tienen que mantener un promedio decente por los 4 años porque mucha gente también pierde la beca por promedio. Tienen que tener un método de estudio que les ayude bastante a absorber la mayor información posible porque son 4 años muy pesados. Lo primero que hice fue meterme a las universidades que apliqué, miré el currículum de mi carrera y me puse a detallar materia por materia de cada año. Cuáles eran las más importantes y cómo las iba a estudiar, y describí esa manera de estudiar esas materias. Yo tengo ahí la ventaja de que en Colombia estudié muchas de las materias que estoy estudiando acá, entonces ya sabía más o menos cómo tenía que hacer el preestudio para las materias. Por eso es importante que uno vaya y consulte con un profesor, tal vez en una universidad. Yo creo que cualquier profesor en una universidad, si uno va y le pregunta, estoy aplicando a una beca, quiero saber más de las materias, cómo funcionan, yo creo que cualquier profesor te daría una mano, pues te explicaría más o menos cómo funciona cada materia, de qué trata cada materia, así brevemente, pero lo haría. Y eso ayuda mucho a la hora de construir el study plan, porque mientras más específico sea tu study plan, más puntos te van a dar en la beca, según lo que tengo entendido. Porque tienes que tener por lo menos nociones de ciertas cosas que involucran tu carrera, pero que no necesariamente tienes que saber. Es ir a decidir, el primer año es enfocado en bases de programación, entonces aparte de ir a la universidad, de estudiar las materias que tengo que hacer, voy a ver videos en YouTube sobre programación, voy a meterme a clases online, o sea, hacer cosas extracurriculares que te ayuden a aprender más y absorber más conocimiento de lo que estás haciendo. Lo que dijo Juan David es muy buen tip. Esta aplicación es revisada por 3 universidades, entonces tienes que mirar el currículum de las 3 y comparar y escoger materias que realmente las 3 tengan, porque o sea, no falta el que pone una materia y que la otra universidad, digamos, no la tenga, entonces no te pueden aceptar en esa universidad porque no dan esa materia. Entonces trata de escoger materias que realmente sean muy similares en las 3 universidades, que te enseñen las mismas cosas para que sea muy general pero a la vez específico, y que realmente las universidades se den cuenta de que esta persona sí sabe que quiere estudiar y realmente se tomó el trabajo de meterse al currículum, de revisar cosa por cosa para complementar lo que aprenden en Corea, porque muchas veces ni siquiera vas a entender las clases. Entonces las personas de edad en Corea tienden a tener un coreano diferente al que se habla en este momento, entonces empiezan a hablar hablar de muchas maneras que uno se queda como
no tengo idea qué está diciendo este señor, me voy a quedar en la clase porque tengo que estar en la clase, y llegas a tu casa a estudiar el contenido, a mirar qué fue lo que explicó, tratar de entender qué fue lo que explicó. Muchas materias van a ser así, aprendiendo, es 50-60% de uno meterse en la materia y tener que aprender con los recursos que uno se invente. O sea, el ritmo de estudio acá es muy diferente. Te van a poner demasiado contenido en una clase que no vas a... Es mentira que vas a aprender todo eso en una hora de clase. Entonces sí, realmente tienes que poner muchísimo de tu parte y hacer clases afuera, en línea, buscar tutores o como sea para llevar el nivel de la clase, porque es impresionante la velocidad con la que te enseñan. Buscar otros extranjeros que ya vieron la clase y preguntarles cómo la pasaron, cómo estudiaron. Eso es súper importante. Cuando te piden cartas de recomendación, te piden que sea de gente que realmente conozca cómo trabajas y cómo estudias. Si le pedís una carta de recomendación a alguien que tiene una buena posición en una empresa o que tiene una buena posición en una universidad, pero esa persona no te conoce y no sabe escribir, en realidad cómo estudias o cómo no va a tener tanto peso como... Por ejemplo, mis cartas de recomendación las hice con mi jefe en esa época. Él conocía cómo trabajaba y cómo estudiaba, porque cuando vos trabajás tenés que estudiar muchísimo para estar al día. Y la hice con un profesor de una materia que no tiene de hecho mucha importancia en software, pero él me conocía y estudiamos juntos y desarrollamos cosas juntos, entonces él sabía cómo hacer la carta de recomendación que me servía para esta beca. Sí, es verdad lo que dice Juan David, tienes que escoger a alguien que pueda hablar de ti, y además tener en cuenta que estas cartas son selladas. No es que uno pueda hacer la recomendación, escribírsela y dárselas a esa persona para que la selle. O sea, la idea es que tú le das el formato y ellos lo hacen, ¿verdad? Sí. Entonces ellos tienen que saber escribir muy bien acerca de ti, porque ellos mismos sellan esa carta y te la dan sellada. Ya después de las cartas de recomendación, hay bastantes requisitos, pero que son muy básicos, pero es cierto que el que vale la pena resaltar y que también muchos de ustedes tienen problemas con es los certificados de estudio. Tienes que dar copia de tu diploma de colegio y tus certificados de notas de los últimos 3 años, y la suma de los 3 años tiene que tener un promedio sobre el 80%. Para mí fue un complique porque cuando yo estudié calificaban en letras, pero letras muy diferentes a las de cualquier parte del mundo. Eran letras que significaban palabras. Excelente, sobresaliente, aceptable, insuficiente y deficiente, creo que eran las 5 letras que utilizaban. Yo igual, sí. Entonces, para poder sacar mi resultado de notas de los últimos 3 años, tuvimos que convertir esas letras a números de 0 a 5, y después eso lo convertimos ese resultado lo convertimos a la versión coreana de notas. Pero el colegio en el que yo estudié no hacía eso, entonces me tocó ir a convencerlos de que me hicieran el certificado, porque era para la aplicación de una beca, que entonces se demoraron 2 semanas. Ese certificado me lo entregaron como 2 días antes de la aplicación a la beca, entonces yo estaba ya cogido el tiempo. De hecho, me tocó ir a hablar con el rector del colegio a decir que no me querían entregar el certificado y que era para aplicar a una beca a nombre del colegio en el que yo estudié. Y el rector llamó a las personas que eran encargadas del certificado y los hizo sacar el certificado en 2 horas. Eso fue una cosa... Sí, es verdad. El colegio, aquí en este caso, si ustedes tienen un colegio que no tiene el sistema de calificación de Corea, que es lo más probable, háganlo con tiempo. Y digamos, en mi época fue terrible, porque en mi aplicación yo mandé los papeles en enero, o sea, en enero o febrero, y todo el mundo estaba en vacaciones. Entonces, en mi colegio, todo el mundo en vacaciones en enero, y no había quien me diera esos certificados. Entonces para mí también fue tenaz. Yo tuve que ir a la casa del rector en esa época a rogarle que por favor me ayudara a expedir este documento, y bueno, gracias a Dios ellos movieron cielo y tierra y me dieron un certificado igual que Juan David, diciendo a qué equivalía cada nombre en números. Pero todo ese certificado debe ir expedido directamente por el colegio, notarizado y apostillado. Sí.
Ya hemos dicho muchas veces que en Awards, la verdad, si tienes certificados o premios de excelencia, todo lo que tengas de premios, todo vale a la hora de aplicar una beca. Si tienes premio del mejor, no sé, estudiante en competencia de matemáticas o física, o si te ganaste, no sé, algún premio durante tus estudios. Lo que sea, que fuiste voluntario en alguna cosa, eso funciona. Todo eso sirve muchísimo a la hora de aplicar. Entonces, en Awards, siéntanse libres de poner el certificado de todo lo que se han ganado en su vida, así sea una mención de honor, de lo que menos. Ustedes a veces piensan que esas menciones de honor no van a servir para nada, pero en realidad que a la hora de aplicar las becas todo sirve bastante. Me han preguntado mucho los coreanos colombianos que si pueden aplicar a las becas. Lamentablemente esta beca del gobierno KGSP o Global Korean Scholarship solo aplica para colombianos o personas que no tengan descendencia coreana, pero hay una beca aparte que es para coreanos, colombianos o coreanos que crecieron en otro país. Entonces eso es una beca que ya les contaremos más adelante, pero esta beca de KGSP o la beca del gobierno coreano como tal solo aplica para personas que no tengan residencia ni sean hijos de padres coreanos. Entonces, y tienes que dar el certificado de nacimiento de tus padres o la copia del pasaporte de tus padres. Yo creo que ya mencionamos lo más importante. Espero que les sea súper útil y realmente a los que se están preparando para la beca que le echen muchísimas ganas. Espero que les haya gustado, que se suscriban y que compartan la información para que muchísimas personas más puedan venir a estudiar al exterior y en especial a Corea. Que estén muy bien y chao.